impuesto del 19% a trabajadores independientes que tengan contratos de prestación de servicios. Senadores aseguran que gravamen aprobado en comisiones será eliminado en las plenarias de la semana entrante. El Senado prohibió el uso del asbesto en Colombia. La iniciativa es un homenaje a las 1.750 personas que han muerto por los daños que causa este material. Aprobados 24,2 billones de pesos de regalías para los próximos 2 años. Se destinarán 2 billones de pesos para educación. Las regiones también podrán invertir en proyectos de infraestructura y salud. Las mascotas podrían ingresar con sus amos a establecimientos de comercio y restaurantes. Así lo plantea un proyecto de ley radicado en el Senado. Reducir el desperdicio de alimentos y combatir el hambre. Los objetivos de un proyecto para que grandes negocios donen comida antes de la fecha de su vencimiento. El obelisco de Puerto López, monumento que ubica el centro geográfico de Colombia, sería declarado Patrimonio Cultural de la Nación. El proyecto de ley de financiamiento avanzó en las comisiones económicas del Congreso y miren, pasará a discusión en las plenarias de Senado y Cámara. Precisamente uno de los impuestos más controvertidos aprobado en primer debate es el del IVA del 19% a trabajadores independientes que devenguen anualmente más de 99 millones de pesos. Vamos al Capitolio Nacional, en donde esta iniciativa sería eliminada. Yair Espitia está con uno de los senadores ponentes. Yair. Gran polémica, Marcela, ha generado esta propuesta en la ley de financiamiento que gravaría con un IVA del 19% los salarios de los independientes, los ingresos de los independientes y los salarios de los contratistas. Para detallar en qué está este articulado y qué viene para segundo debate en plenaria del Senado, acompaña el senador David Barguil, del Partido Conservador. Senador, ¿cómo está hoy esta propuesta del gobierno de la ley de financiamiento y cuál es la propuesta de ustedes? Mire, le estamos dando absolutas garantías a todos los colombianos, aquellos que hoy reciben ingresos a través de contratos de prestación de servicios, que en la ponencia que se debatirá en las plenarias del Senado y de la Cámara será retirado el artículo que modificaba la base de facturación con IVA para ese tipo de ingresos en prestación de servicios para los independientes. ¿Cómo está el ambiente con la bancada de gobierno, con los del Partido Centro Democrático, por supuesto, que apoyan la ley de financiamiento? Por unanimidad, es una decisión de todos los ponentes por unanimidad y además ya se cuenta con el aval del ministro de Hacienda para el retiro de ese artículo, así que en la ponencia que conoceremos para segundo debate ya no va a estar allí en ese articulado. Bueno, ahí está la explicación. Muchas gracias, senador Barguil. Eso es lo que explican aquí algunos de los senadores que conocen al detalle lo que es la ley de financiamiento. Desde el Congreso de la República, en el centro de Bogotá, Yair Espitia, NS Noticias. Gracias, Yair. Y es que también en primer debate se decidió que el IVA a la cerveza y a las bebidas azucaradas se cobraría no solo en la cadena de producción, sino también en la comercialización y venta final en establecimientos. Los senadores insistieron en que no se afectarán los programas sociales. Con lo aprobado por las comisiones económicas, el recaudo sería del 7.2 billones de pesos. Estos recursos saldrían de gravar los siguientes rubros: normalización de activos en el exterior que regresarían a Colombia, IVA a venta de vivienda por 918 millones de pesos, impuesto al patrimonio superior a 5.000 millones de pesos, IVA plurifásico a cervezas y bebidas azucaradas, reajuste de renta de personas naturales y aumento del 7.5 al 10.3 a la tasa de dividendos, es decir, los giros de las utilidades de empresas que operan en Colombia, pero tienen su casa matriz en el exterior. Para las empresas, gradualmente, beneficios que van a incentivar el tema de la inversión en nuestro país. Es un consenso lo más amplio posible, buscando encontrar los recursos necesarios para financiar el presupuesto de 2019. El gobierno espera recaudar 960.000 millones de pesos, que consiste en pasar de monofásico a plurifásico el impuesto a cervezas y bebidas azucaradas. En este caso, el IVA se cobraría no solo en la cadena de producción, sino también en la comercialización y venta final del producto, es decir, en la tienda o establecimiento. La industria debe asumir ese costo para que una bebida que es muy popular, que la consumen mayoritariamente las personas de estrato 1, 2 y 3, pues no se vaya a ver afectada. Logramos quitar de la ley de financiamiento el IVA para las motos de bajo cilindraje.
que es prácticamente el vehículo de movilización de miles de colombianos. Los senadores aseguraron que se defendió hasta último momento el bolsillo de las clases populares y de los trabajadores. El Senado prohibió el uso del asbesto en Colombia. Se trata de una medida que protege a millones de colombianos, ya que, según estudios científicos, su uso afecta seriamente la salud y puede ocasionar la muerte. La aprobación de esta iniciativa es un homenaje a las 1.750 víctimas y sus familias. En los últimos 5 años, 1.744 personas murieron en Colombia por cáncer de pulmón, producto de su exposición al asbesto, y más de 250 fallecieron por mesotelioma, un tumor generado también por este material utilizado en la construcción y la industria automotriz. Estas dramáticas cifras llevaron a la plenaria del Senado de la República a prohibir el uso del asbesto en Colombia. La iniciativa la lideró la senadora Nadia Ablel. Este proyecto busca salvar vidas y proteger la salud de los colombianos frente a esta amenaza que ya está prohibida en más de 60 países del mundo. Pero, ¿qué perjuicios causa el asbesto? Ya tenemos toda la evidencia de que se relaciona con 4 cánceres en el ser humano: mesotelioma, cáncer de pulmón, cáncer de laringe y cáncer de ovario. El proyecto, que pasa a debate en la Cámara de Representantes, contempla que en los próximos 5 años se deben implementar tecnologías más limpias que no afecten la salud. Por ejemplo, las pastillas de los frenos de los camiones se fabrican de ese material. Ya inclusive, digamos, las tejas, las cubiertas de las casas, ya ningún fabricante usa este material. Sin embargo, pues hay unas evidencias de que es peligroso y por ello lo aprobamos. La normatividad ordena al Ministerio de Trabajo diseñar medidas de adaptación laboral para las personas que viven de esta industria. La propuesta ordena imponer multas que van desde los 100 hasta los 5.000 salarios mínimos, así como sanciones penales y administrativas para quienes utilicen el asbesto. El Congreso de la República aprobó el presupuesto bienal de regalías 2019-2020 por 24,2 billones de pesos. De esta suma, 2 billones de pesos se destinarán para la educación. Las regiones contarán en total con 30 billones de pesos, teniendo en cuenta los 6 billones de vigencias anteriores que aún no han sido ejecutados. El monto de las regalías para los años 2019 y 2020 será de 24,2 billones de pesos para invertir en proyectos de infraestructura, salud, educación, entre otros. Tenemos que tener mayor agilidad, sin perder la buena estructuración y viabilización de los proyectos. Vía regalías aseguraron 2 billones de pesos para educación. Por primera vez, la educación tiene una gran participación a través de las regalías. Senadores llamaron la atención de los municipios para que esos recursos sean ejecutados y bien invertidos. No son capaces de gastarse la plata se queda en los bancos. En la ley de regalías quedó establecido que los municipios productores podrán definir obras con las empresas locales de explotación minera o de hidrocarburos para ejecutar directamente los recursos. Primero, tiene que estar de acuerdo con el plan de desarrollo. Segundo, el alcalde o el gobernador. Tercero, pasa por la OCAD, que ojalá se remueva a futuro. De esta manera, la ley de regalías pasa a sanción presidencial. El presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar, devolvió al Ministerio de Hacienda un total de 1.600 millones de pesos correspondientes al rubro de servicios personales indirectos del Senado de la República. En una carta enviada al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, Macías Tovar señala que esta decisión obedece a la política de austeridad trazada desde que asumió el cargo el pasado 20 de julio. El presidente del Senado reiteró que al término de su periodo aspira a haber ahorrado 2.600 millones de pesos en la contratación de servicios personales indirectos. El Gobierno Nacional se comprometió a pagar el pasivo pensional de 1,2 billones de pesos para sanear las finanzas de Electricaribe. Por su parte, senadores de la oposición reunidos en audiencia pública en Barranquilla reiteraron que el nuevo operador debe ser una empresa estatal y no una compañía privada. La Nación, en un compromiso de largo plazo, se hará cargo del pasivo pensional de Electricaribe de manera que se haga viable. De esta manera, el gobierno anunció la solución a la crisis de Electricaribe. Senadores de la costa norte celebraron la medida y confiaron en prontas soluciones para los 7 departamentos de esa región del país.
alrededor de 800.000 millones de pesos en el año 2019 va a invertir el gobierno del presidente Duque para mejorar las redes, el servicio, los sistemas de información en la prestación del servicio mientras se tienen definido la nueva operación. Por su parte, senadores de la bancada alternativa en audiencia pública en Barranquilla cuestionaron los recursos y argumentaron que el gobierno debe asumir el control de la empresa. No es una solución aceptable, porque es repetir el esquema del operador privado, que es el que nos tiene en esta crisis. También estamos exigiendo de manera concreta de que la nueva empresa de energía para estos 7 departamentos sea una empresa 100% pública, bien administrada y con unas tarifas bajas. Usuarios insistieron que la solución definitiva llega con un nuevo operador. El modelo económico que nosotros consideramos óptimo para Electricaribe es una empresa industrial y comercial del Estado. Senadores insistieron que harán control político para evitar que 14 millones de habitantes del Caribe sigan recibiendo un mal servicio y que la empresa termine nuevamente en manos de particulares. Y sigue el Senado en las regiones. En Yopal, Casanare, la Comisión Legal de la Mujer le pidió al gobierno del presidente Iván Duque incluir en el Plan Nacional de Desarrollo programas de equidad de género en salud, educación, trabajo, cultura y recreación para las mujeres. Ante la necesidad de mayores espacios de participación, más de 800 mujeres, madres, cabeza de familia, empresarias, profesionales y educadoras de la Orinoquía y la Amazonía le pidieron al gobierno equidad en el Plan Nacional de Desarrollo con programas de género. También con una lógica económica, en el grado en que las mujeres participen también más en la economía, los beneficios para la economía y para la sociedad serán mayores. El clamor de estas mujeres convocadas por la Comisión Legal de la Mujer del Senado es lograr el mismo trato, distinción y participación en cargos públicos, tal como lo hizo el presidente Iván Duque con el gabinete ministerial. Temas especiales como es la economía del cuidado, como son la seguridad y justicia y como es la política, la participación política, el empoderamiento político de la mujer. Actualmente en Colombia la representación de mujeres en el campo político sigue siendo bajo. 21% en el Congreso, 17% en asambleas, 15% en gobernaciones, 12% en alcaldías y 18% en los consejos municipales. Políticas públicas en todo, en educación, en salud especial para mujeres, proyectos productivos para las mujeres en apoyo para empoderar a la mujer. Por razones como esta, la Comisión Legal de la Mujer insistirá ante los sectores privado y estatal para que haya un verdadero equilibrio entre mujeres y hombres. Se aprobó en primer debate un proyecto de ley que modifica el procedimiento para reconocer a los hijos extramatrimoniales. Se trata de una iniciativa de profundas implicaciones legales y sociales. El episodio de una madre soltera que registra a su hijo solo con sus apellidos está en camino de desaparecer, luego que la Comisión Primera del Senado respaldara por unanimidad un proyecto de ley que modifica el artículo 238 del Código Civil, donde se reconocen los hijos extramatrimoniales. En este proyecto, la madre comparece a la notaría y señala quién es el padre, y de una vez se le toma el apellido del padre. Tiene 15 días el padre para comparecer. Si dice que no, tiene que someterse a una prueba de ADN para demostrar que no es el padre. Si no se opone, pues sencillamente habrá que registrar al menor y quedará en firme ese registro, y obviamente ahí queda realizado el derecho fundamental. En la actualidad, según cifras oficiales, más de 400.000 niños no han sido reconocidos por sus progenitores. Es decir, en Colombia hay un 30% de niños que son huérfanos de padre. Somos conscientes todos de la tragedia que significa tanto para los niños, las niñas, como para esas madres, cabezas de familia que deben soportar, digamos, lo que es esa situación de no encontrar apoyo, máximo en una sociedad que está tan caracterizada por la desigualdad social. Este proyecto pasa a segundo debate en la plenaria y podría convertirse en ley de la República el año entrante. Y esta es una buena noticia para las familias que viven con mascotas. El Senado tramitará un proyecto de ley para permitir que los animales de compañía ingresen a establecimientos de comercio que vendan alimentos o bebidas.
Cada día son más las familias colombianas que conviven con mascotas. Un claro ejemplo es Bogotá, en donde según cifras de la Alcaldía Mayor, alrededor de 3,5 millones de capitalinos han integrado a su hogar un animal de compañía. Por la cultura que están manejando nuestros clientes, a ellos sí les gustaría entrar con las mascotas. Me parece importante que se abran espacios especiales para que podamos compartir con ellos. Y la buena noticia que da el Congreso de la República con toda la bancada animalista para que las familias que tienen este tipo de animales puedan entrar a los establecimientos públicos siempre y cuando lo permita la administración del establecimiento. Para el caso de Bogotá, esta iniciativa cuenta con el respaldo de la administración distrital. Hay muchos establecimientos que permiten animales, pero tienen terrazas especiales para eso. Digamos que esta ley lo que hace es formalizar esto, legalizar realmente esta actividad y las personas podrán seguir disfrutando, los que tienen animales con sus animales en un sector y los que no quieren en otro sector. Lo que hay que tratar de aquí es armonizar la convivencia entre los que nos gustan mucho los animales y los que no les gustan tanto, sin que eso implique una violación de los derechos. Los senadores afirman que con estas medidas se espera contribuir con el desarrollo económico de los establecimientos, la normatividad se adapte a las realidades contemporáneas y se beneficie la salud emocional de los hogares que consideran a su mascota parte de su familia. Una comisión accidental del Senado se comprometió con la comunidad del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en crear el Estatuto del Pueblo Raizal. Políticas de Estado claras para el pueblo raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es el enfoque diferencial que una comisión accidental del Senado trabaja con la creación del Estatuto Raizal. Se trata de resolver problemas históricos que aquejan a esa comunidad. El tema de la salud, por ejemplo, el tema de la movilidad, el tema de la superpoblación, los temas ambientales, de manera que esta comisión no solamente le va a dar impulso y legitimidad el nuevo proyecto de ley del Estatuto Raizal, una vez termine la consulta previa. Para los isleños es claro que la discusión de sus derechos debe tener sentido territorial. Este estatuto apunta es para la preservación del medio ambiente y pues obviamente pues la protección de la identidad cultural del pueblo raizal, que es el pueblo ancestral del archipiélago. Esta comisión del Senado se trasladará a la isla de San Andrés el 21 de diciembre junto al gabinete del presidente Iván Duque para alimentar el proyecto de ley que crearía el soñado Estatuto Raizal. La técnica de la sustracción de petróleo y gas de manera hidráulica, conocida como fracking, es debatida ampliamente en el Senado. El propósito es regular esta práctica para defender el ecosistema, la fauna y la flora por la explotación del subsuelo. La urgente necesidad de ampliar las reservas de petróleo y gas en el país ha abierto la posibilidad de la fracturación hidráulica para la explotación de hidrocarburos, una técnica más conocida como fracking. El fracking implica un riesgo para la salud y para el medio ambiente de nuestras comunidades. Se está aplicando el principio de precaución, es decir, que definitivamente hay que tomar medidas cuando existe el riesgo. De aprobarse este método de extracción, las reservas de petróleo se ampliarían de 5 a 15 años y de gas de 11 a 30 años. Tenemos que tomar una decisión finalmente producto del conocimiento y de la argumentación. Aquí hay que defender el sector, el agua, la familia, la gente, la sociedad. En Colombia, el Consejo de Estado determinó suspender las normas que regulan el fracking porque puede acarrear afectaciones al medio ambiente y a la salud humana. Es evidente que todos los proyectos industriales generan impactos, pero no se está teniendo en cuenta las variables de carga de la enfermedad e incremento de incidencia de enfermedades alrededor de las comunidades donde se planea realizar esta actividad. El fracking se practica en países como Estados Unidos, Canadá, China y Argentina. Está prohibido en Francia, Alemania, Bulgaria y Países Bajos. La Comisión Quinta del Senado aplazó hasta el mes de marzo la discusión de proyectos que prohibirían el fracking en el país. Esto para dar tiempo a que la comisión de expertos seleccionada por el gobierno rinda un informe sobre la conveniencia técnica o no de esta práctica en territorio nacional. Atención, hace pocas horas las comisiones sextas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el proyecto de modernización de tecnologías de la información que busca conectar las regiones más apartadas, proveer de Internet y ampliar el espectro de las telecomunicaciones en Colombia. Reducir el desperdicio de alimentos y combatir el hambre en la población vulnerable del país son los objetivos de un proyecto de ley aprobado en el Senado. Con esta iniciativa se quiere que grandes almacenes, centrales de abastos, restaurantes y supermercados contribuyan con la donación de comida.
El hambre creció por tercer año consecutivo y afecta a 821 millones de personas en todo el mundo. Colombia no es ajena a esta realidad. Según cifras del Instituto Nacional de Salud, a julio de 2018 se presentaron 149 casos de muertes de menores de 5 años asociadas a la desnutrición. Ante esta situación, la plenaria del Senado aprobó un proyecto que busca establecer un manejo integral de los desperdicios de alimentos que estén próximos a su fecha de expiración para que suplan las falencias nutricionales de miles de colombianos. Podrán donar alimentos sin pagar ningún tipo de impuesto 5 días antes de que venzan a los bancos de alimentos para que estos los puedan direccionar, no almacenar, sino direccionar inmediatamente hacia comedores comunitarios, hacia escuelas. Que los grandes supermercados, restaurantes, fábricas de procesamiento de alimentos y centrales de abasto se unan a la donación es otro de los propósitos del proyecto. Yo insisto, 9,7 millones de toneladas de alimentos se desperdician en este país que tiene tanto hambre y tanta desnutrición. Sería una gran oportunidad, porque esta ley lo que permite es que se prohíba la destrucción de productos que todavía sean aptos para el consumo humano. El proyecto, al cual le restan 2 debates en el Congreso, buscará generar incentivos para los donantes, así como sanciones a quienes no manejen adecuadamente los desperdicios. Un adolescente que fundó un club de lectura y que ayuda a alimentar perros de la calle. Un policía y un jurista fueron galardonados con las medallas Pedro Pascasio Martínez de Ética Republicana y Luis Carlos Galán de Lucha contra la Corrupción. 16 años de edad no han sido poco para todo el trabajo comunitario que hace Carol Parra, un adolescente que en su natal Casillas Meta lidera iniciativas para su municipio y que han sido objeto de reconocimiento nacional. Recogemos ropa para las personas que lo necesitan, alimentos, soy codirectora del espacio radial que tiene la escuela, también cofundé el festival literario que tiene la escuela, el club de literatura. Carol está convencida que nació para servir. Siempre he tenido muy claro que la vida se nos da para hacer mejor la vida de los demás. Por su altruismo, esta ambiciosa y soñadora adolescente fue galardonada con la medalla Pedro Pascasio Martínez a la Ética Republicana por parte del Congreso de la República, reconocimiento que la llena de orgullo y empuje para saltar desde la Escuela Normal Superior de Casillas, donde termina su bachillerato, hasta la Casa de Nariño. La verdad es algo bastante ambicioso. Yo quiero estudiar ciencia política y quiero ser presidente. Así como ella, el general de la policía Jesús Barrera y el exmagistrado Marco Antonio Velilla fueron destacados con la medalla Luis Carlos Galán de Lucha contra la Corrupción por parte del Congreso. Bueno, qué bien. Carol y televidentes, los invito a que disfruten de la siguiente imagen. Pues se trata del obelisco que identifica el Centro Geográfico de Colombia. Por este motivo se presentó un proyecto de ley para que este hermoso monumento, ubicado en Puerto López, Meta, sea declarado Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Sabe usted cuál es y dónde queda el centro de Colombia? El centro del país es mi tierra, Tolima. Creo que en Bogotá. Pues bien, el centro geográfico de Colombia es Puerto López Meta, a 203 kilómetros de la capital de la República. Una población con 34.000 habitantes, donde este obelisco representa el ombligo del país. A las 12 del día, el sol en su pleno resplandor se posa exactamente sobre la punta del obelisco. Por eso, una iniciativa del senador Jonathan Tamayo busca que este sitio geográfico sea declarado Patrimonio Cultural de la Nación. El turismo, el comercio, el medio ambiente, Puerto López es un lugar maravilloso y con esta iniciativa buscamos de que Puerto López sea más visible ante la nación. Y es que desde este punto donde se construye el mirador, para que, como dice el himno, sea testigo y se admire el azul del cielo. Donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía. Se pueda observar la riqueza de sus suelos, la inmensidad de la llanura y el verde esmeralda que enriquece la Orinoquía. Las garzas el aire. Y salvaguardar el patrimonio cultural e inmaterial y los aires autóctonos del vallenato reconocidos por la UNESCO es una de las consignas del Festival de Compositores de San Juan del Cesar, un evento que cuenta con el respaldo del Senado de la República. San Juan del Cesar está de fiesta. La tierra de grandes juglares y compositores se viste de vallenato y tradición con la versión 42 del Festival de Compositores. Con el
propósito de contribuir a la salvaguardia de este patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, tal como lo declaró la UNESCO en 2015, la mesa directiva del Senado abrió las puertas del Capitolio Nacional para mostrar el arte musical de famosos compositores que le han dado brillo al vallenato tradicional. Gracias al Congreso de la República por permitirnos a nosotros los cantautores, los compositores, exteriorizar nuestra música. Pero hemos hecho un aporte muy significativo, que es mantener viva la narrativa, las anécdotas y por supuesto el sarcasmo, que es necesario en el folclore vallenato. Folcloristas y compositores de la talla de Álvaro Álvarez, Rodrigo Celedón, Rafael Manjarrés, Marciano Martínez y el rey vallenato Jaime Dangond interpretaron melodías emblemáticas que están en el corazón de millones de colombianos. Este fin de semana en la tarima Juancho Royce, los artistas y el pueblo de San Juan del Cesar ratificarán por qué el Festival de Compositores es un encuentro que promueve el diálogo entre generaciones y el respeto por la música nacional. A ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram. Nos encuentran como @Noticiero Senado. Así es, y en Facebook también nos encuentran como Noticiero Senado. La cotidianidad que se vive en las casas de los pueblos de Colombia es la expresión de las culturas en bronce del maestro Emiro Garzón. Esta muestra de impecable factura artística hace parte de la agenda cultural del Senado, que estará exhibida en la Biblioteca del Congreso hasta el 14 de diciembre y a la que pueden asistir sin costo alguno todos los colombianos. Con estas figuras del maestro Garzón, los invitamos a que nos acompañen en la emisión de la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Sinuosas caderas femeninas, patios, potreros y cocinas que describen escenas cotidianas de la vida rural y urbana hacen parte del arte costumbrista del maestro Emiro Garzón. Con sencillos elementos de su pueblo natal, Belén de los Andaquíes en Caquetá, el escultor logra un mensaje social contundente, cuidando la proporción y la estética. Emiro Garzón impone toda esa belleza, todo ese legado ancestral, cotidiano, permanente de nuestro sentir natural de ese mundo rural. Sus esculturas bañadas en bronce a la cera perdida salen en defensa de la idiosincrasia y la belleza a través de la figura humana. Emiro Garzón vive en el embrujador pueblo de La Jagua, en Huila, y con sus manos describe situaciones reales como el desplazamiento y la cotidianidad de hombres, mujeres y niños del pueblo. Garzón, uno de los escultores vivos más importantes de Colombia, talla en sus esculturas la vida de la gente del común en pequeños detalles. La exposición In Memoriam dinámica de Mi Colombia, que se exhibe en la Biblioteca del Congreso, estará abierta hasta el 14 de diciembre.